nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Samuel. Pero antes de empezar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, para que sea Él quien abra la ventana de los cielos y bendiga este momento. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú, Señor, eres quien pone el querer como el hacer. Eres tú, Señor, a quienes pones frente a esta pantalla para que escuchen esta clase, y eres tú, Señor, quien bendice con la sabiduría y el entendimiento. Por eso, Señor, hoy te pedimos que así traces nuestro camino y que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender el verdadero mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Amigos, buenas noches. Una vez más reunidos, ¿no? Como siempre lo hacemos todos los martes a las 8:30 de la noche para continuar con este estudio. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Samuel y nos vamos a abocar entre los capítulos 18 al 20. En esta oportunidad no solamente vamos a ver lo que corresponde a Saúl, sino también parte de David y lo que corresponde parte a Jonathan. La historia comienza con esto, ya involucrar estos tres personajes. Como hemos visto, antes de continuar, vamos a revisar la geografía bíblica, y la geografía bíblica nos seguimos moviendo básicamente sobre el mismo territorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de un conflicto básico entre lo que vendría a ser Israel y los filisteos. Este es el tema bélico en el cual se mantiene durante todo este momento de la historia. La pelea es básicamente entre lo que son los israelitas y los filisteos. Como ustedes pueden ver, hemos visto cómo Saúl se ha venido deteriorando, cómo Saúl, de empezar tímido, temeroso de Dios, humillado, ¿no? Donde no tenía el orgullo por delante, comienza él, cuando es nombrado rey, comienza él a alimentarse a sí mismo hasta el extremo de llegarse, y lo hemos visto en la palabra en la clase pasada, a levantarse una estatua para él, ¿no? Imagínense ustedes hasta dónde llega el ego de Saúl. Pero aún más, vemos también una característica, que cuando David ha sido ungido por el profeta Samuel, él aún todavía no tiene celo de David, porque no conoce hacia dónde está dirigido ese trato de Dios con David. Como sabemos, existen profetas alrededor de lo que corresponde al reino de Israel. Dios se manifiesta a través de diferentes hombres. Lo hemos visto cuando Saúl se encuentra inicialmente con un grupo de profetas que estaban profetizando, y él empieza a profetizar con ellos cuando recién es designado. El Espíritu de Dios viene sobre él y empieza a profetizar. O sea, de una u otra manera él recibe este don de la profecía, ¿no? Cuando él es nombrado, cuando él es llamado para ser rey, el primer rey de Israel. Sin embargo, en el transcurso de lo que hemos estudiado, vemos que el hombre abandona la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que resalta o podemos resaltar durante todo este momento que hemos estudiado? Y diría yo, de todos los libros que hemos visto, la obediencia a Dios, ¿no? Ya sabemos que escrito está, y lo hemos dicho, que la obediencia va primero antes que los sacrificios. Que Dios no se agrada de sacrificios, sino se agrada de la obediencia hacia Él. Sabemos que Saúl no solamente ha sido desobediente, sino también vimos que recibió un espíritu de parte de Dios, dice, que lo atormentaba, o sea, que lo intranquilizaba. Y vemos esta figura como David es puesto en el palacio para que toque el arpa, ¿no? Cuando hablamos del arpa, y quiero aclarar un poco esto, no estamos hablando de un arpa como la conocemos el día de hoy. Básicamente esto era un instrumento pequeño, como una guitarra o una guitarra pequeña. A eso se le denomina arpa en ese entonces. Y David va con su arpa y tocaba, y Saúl encontraba calma, ¿no? A raíz, el espíritu se apartaba de Saúl cuando David tocaba el arpa. Entonces, esta característica que vemos que Saúl lograba calmarse, lograba que a través de escuchar a David, ¿no? Con buen corazón, porque sabemos que hasta ese momento, cuando lo trae a David al frente, lo está escuchando con un corazón
¿no? Con buen corazón, con buenos ojos. Es más, dice la palabra que amaba a David en ese momento. ¿Por qué? Porque no lo consideró bajo ninguna circunstancia una persona que estaba en el camino o rival de él, o que lo iba a suceder. Él ya sabía que había sido desechado por parte de Dios, Samuel ya se lo había comunicado, pero aún él no veía en David ese sucesor, ¿no? Ese hombre que estaba atrás de él para seguirlo en el puesto. Sin embargo, ahora vamos a empezar la historia y nos vamos a dar cuenta cómo Saúl, pese a todo lo que ha sucedido, pese a conocer que Dios lo ha desechado, no se sacó la capa, no entregó la corona, no dijo: Señor, pongo a disposición este reino para el que tú nombres, el que tú designes, él sea el siguiente y tome el control. Bajo ninguna circunstancia hace él, muy por el contrario, él continúa y quiere que Samuel lo presente ante el pueblo de Israel para que él no se deteriore en cuanto a su comando, en cuanto a su fuerza como rey escogido por Dios. Sin embargo, vamos a empezar ahora en el capítulo 18 y vamos a ir detallando todo como este proceso que hemos venido viendo de deterioro de Saúl, y nos quedamos en que amaba a David porque le daba calma a través del arpa, tocando el arpa. Nos vamos a dar cuenta cómo también comienza a cambiar cuando él ve esta actitud de David, que ya comienza a ser prosperado por Dios, ¿no? Porque sabemos que a raíz de que es ungido, comienza el proceso, y lo explicamos en la clase pasada, comienza el proceso en que David es llevado al palacio y comienza a resaltar, y Dios lo va promoviendo, como es y como suele suceder en todo llamado para todo hombre que es escogido por Dios, ¿no? No es de la noche a la mañana, es un proceso en el que vemos que primero lo nombran en un puesto pequeño y de ahí comienza a ser resaltado y reconocido por los hombres, porque Dios pone en el corazón de los hombres y pone las circunstancias, crea las circunstancias para que este hombre comience a ser promovido y ser reconocido. Empecemos. Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 18. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, capítulo 18, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esto de como a sí mismo, ya sabemos que estamos hablando de amó a su prójimo como se ama a sí mismo. O sea, un verdadero amor de amigo, un verdadero amor, ¿no? Donde un amigo entrega al otro todo por esa amistad verdadera, sincera, sin traiciones, sin ningún tipo de cosas. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y siempre se resalta como a sí mismo, porque este es el tipo de amor. En lo que es la palabra de Dios, sabemos que la palabra amor, o lo amaba, lo que se llama de la expresión de amor, el amor a Dios, ¿no? El amor de Jonatán, son diferentes tipos de amor. No estamos hablando del amor entre un hombre y una mujer, del amor de atracción física que puede haber, no. Estamos hablando, por eso se hace la aclaración en este caso, como a sí mismo, o sea, ese amor sincero de hermano, ¿no? Como dice la palabra. Continuamos. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Talabarte es aquella cosa que llevan en la espalda, donde guardan las flechas, ¿no? Donde se ponen las flechas, ese es el talabarte. Imagínense ustedes que en lo que respecta a Jonatán, Jonatán, cuando entrega el manto, cuando entrega la espada, el arco, le está entregando simbólicamente a David todo el derecho a suceder. Le está diciendo, yo soy el hijo mayor de Saúl, por lo tanto le corresponde ser el siguiente rey. Pero sabemos que de una u otra manera podemos pensar que Jonatán, que tiene un corazón sincero, que lo demostró, que camina conforme a las cosas de Dios, que pidió señal de Dios para atacar a los filisteos, que no hizo lo que él quiso, sino esperó que Dios le diga cómo debía hacerlo para hacerlo. Entonces, él, a la hora que le pone a disposición a David todas estas cosas,
le está reconociendo a David de una u otra manera que Dios lo ha llamado, lo ha ungido. Tal vez él no sabía la dimensión de esto en ese momento, o tal vez sí. ¿Por qué? Porque no sabemos, la palabra no nos especifica si él conocía que su padre había sido desechado. Porque sabemos que, en este caso, David, que es el que va a suceder a Saúl, lo va a suceder porque Saúl ha sido desechado. Por lo tanto, Jonathan, que vendría a ser el sucesor del reino, no tendría ningún derecho de sucesión, porque su padre ya no está considerado en la línea de sucesión. Su familia ha sido descartada, porque Dios ha desechado a Saúl. Continuamos para seguir explicando esto. Versículo 5. Y salía David de donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Observen, prudente significa parco, sabiamente, ¿no? Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando. Observen, estamos hablamos de la última historia sobre David, era de combatir lo que corresponde a Goliat. Entonces, cuando David, él lo pone enfrente de la gente de guerra, porque David hace una hazaña muy grande derrotando a este gigante, ¿no? Y después, y resaltamos que es con la armadura espiritual que David se presenta. Se presenta con la armadura de Dios, con la fe y la confianza plena de que Dios camina con él. Y eso es lo que hay que resaltar, y lo resaltamos en la clase pasada. Dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquí, con este canto, empieza la envidia, le nace a Saúl una envidia, un celo en contra de David. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hemos venido estudiando, el ego de Saúl había crecido tanto que no iba a aceptar que nadie mire a otra persona más que a él, que consideren que otra persona está haciendo más de lo que hace él. Dice versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Observen cómo aquí ya, como él ya sabía que había sido desechado, él ya comienza a pensar, lo comienza a mirar desde ese momento con otros ojos a David. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Recuerden ustedes que cuando David tocaba, él tenía calma y el espíritu se apartaba. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Quiero que hagamos un alto aquí para observar algo. Número 1, sabemos que David tocaba el arpa y el espíritu se apartaba. Pero hoy el arpa nuevamente está siendo tocada, pero en lugar de que el espíritu se apartara de él, muy por el contrario, él desvariaba, dice. O sea, él estaba un poco ido, un poco como fuera de sus casillas, estaba alterado, y ya no vemos en él que el espíritu se apartaba, ya no vemos en él, ya no dice la palabra, y él tenía calma. O sea, ya David no le transmitía calma, muy por el contrario, él comenzó a visionar que David era el que lo iba a suceder en el reino. Entonces él dice que estaba con su lanza y trató de enclavar, o sea, trató de clavarle la lanza, lanzarle la lanza para que él muriera. Y lo hizo 2 veces. ¿Qué significa eso? Significa que David en la primera vez, obviamente no se movió. O esquivó la lanza, pero continuó tratando de tocar tal vez el arpa para ver si se calmaba, porque esa era la idea que había sucedido anteriormente. Sin embargo, él vuelve a lanzarle por segunda vez
la lanza para tratar de matarlo. Aquí observamos que en realidad cuando nosotros somos ministrados a través de la música, vamos a recibir conforme a nuestro corazón. No depende, acá el Señor nos está mostrando que no depende específicamente de las personas, por más ungidas que estén. Pues sabemos que David era ungido, estaba destinado a ser el rey de Israel, andaba con el Espíritu de Dios, sin embargo no logró el objetivo. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl ya estaba cerrado con respecto a recibir la música, la alabanza de Dios para que pueda tener calma. Muy por el contrario, ahora produce el efecto contrario, lo alteró más la sola presencia de esto. ¿Por qué? Porque ese corazón se llenó de ese celo, ¿no? Podríamos decirlo hoy, si hablamos de las iglesias, porque ya no tenemos reino, se llenó de ese celo ministerial donde tratan de apartar a aquella persona que está cerca de ti, que Dios puede haber llamado, ¿no? Y sabemos que en lugar de apartar, si él se hubiera reconocido ante Dios, no sabemos cómo Dios hubiera reaccionado. No, sabemos que le dijo que ya su reino él había sido desechado, pero él podía aún rendirse a la voluntad de Dios, sacarse la capa y la corona, y no sabemos cómo el Señor hubiera podido tratarlo a Saúl. Sin embargo, en ningún momento Saúl está mostrando ese arrepentimiento. Muy por el contrario, muestra agresión sobre los que vienen atrás de él. Y nosotros como líderes sabemos que siempre va a haber atrás de nosotros líderes nuevos, porque Dios no levantó un líder para que se quede toda la vida en un puesto. Siempre va a haber otro que venga atrás, y no debemos tratar de eliminarlo porque pensamos que nos amenaza. Muy por el contrario, debemos trabajar con ellos. ¿Para qué? Para crecer. Tal vez si ellos hubieran trabajado juntos, el imperio hubiera crecido más rápido, sin menos problemas, ¿no? Hubieran vencido a los filisteos. Todas las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Dios hubiera bendecido más a Saúl y más toda la labor que se hacía. Sin embargo, vemos aquí que no es así. La actitud de Saúl es contraria a eso. Seguimos leyendo. Dice, ¿no? Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ya lo hemos visto, y muy por el contrario, él dice, tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y dice en el versículo 11, le lanzó la lanza 2 veces. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Observen ustedes la actitud de Saúl en el versículo 12. Saúl estaba temeroso, porque en realidad sabemos que el celo produce temor. Ya Dios no camina completamente o nada con Saúl, ¿no? Porque de una u otra manera Saúl estaba en la dirección del pueblo de Dios. Entonces yo considero que tampoco podría haberlo abandonado, porque el pueblo completo hubiera perdido. Entonces, de una u otra manera, la presencia y la forma en que se está dando es para tratar de que Saúl reconozca que ya debe entregar el reino. Sin embargo, eso no sucede, y vemos aquí cómo Saúl, muy por el contrario, pareciera que Saúl lo reconoce. Miren ustedes, versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí, o sea, ya no lo quiso ver, y le hizo jefe de 1000, o sea, lo hizo jefe de un grupo de soldados. Lo puso como un oficial, como un comandante de soldados, jefe de 1000. Pero esa bondad, ¿hacia dónde llega? La palabra nos va a indicar. Pareciera de que como líder, como rey, está reconociendo que Saúl es ungido de Jehová. No, muy por el contrario. Una buena acción, en este caso, nos está mostrando que hay un mal corazón. Y lo dice la palabra, lo vamos a ver. Continuemos. Dice, lo nombra como jefe de 1000. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl
que se portaba tan prudentemente, o sea que era un ejemplo de líder, y tenía temor de él, o sea, su temor más aún. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl, y observe aquí, decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Observen ustedes en este versículo, y lo voy a volver a leer, 17 dice: Entonces dijo Saúl a David: He aquí, te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Sabemos que había un compromiso cuando él venció a Goliat, que se iba a casar con la hija de Saúl. Con tal que me seas hombre valiente, o sea, lo motiva, ¿no? Mira, te he nombrado jefe de ejército, del ejército de 1000, y quiero que seas hombre valiente. Quiero que tú vayas y realmente observes y pelees las batallas que Jehová me ha designado que yo haga. Imagínense ustedes, lo motiva, le da un cargo, lo motiva, le dice que sea valiente, o sea, excelente líder, promueve, apoya, pero no es así. Miren ustedes cómo seguimos leyendo y nos damos cuenta en este mismo versículo, en la última parte: Mas Saúl decía, obviamente, decía en su corazón: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, ¿para qué lo nombra? ¿Para qué lo motiva? Lo motiva y lo nombra para que lo maten los filisteos. Él quiso matarlo y no pudo. Y de una u otra manera debe haber reconsiderado que Dios lo ha llamado, que ha sido ungido. Entonces, en lugar de supuestamente mostrar ante su pueblo, ante los hombres, que ha perseguido a David, que era amado, y que lo mató a David, que era amado, y eso lo iba a perjudicar en su reino, lo nombra jefe de 1000, lo motiva como líder para que pelee las batallas de Dios, pero en su corazón esperaba que sea muerto por los filisteos. Observen ustedes cómo va actuando este rey, este líder que Dios nombra, donde el ego, el celo, lo domina totalmente. Y vemos cómo ya no hay ninguna acción buena, incluyendo las acciones buenas que podemos ver de estos líderes, tienen atrás un corazón dañado, y eso perjudica lo que es las cosas de Dios. Pero Dios conoce el corazón de todos los hombres, porque sabemos que ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones, dice la palabra, pero Dios sí nos conoce, y Él sabe lo que Saúl tiene en su corazón. Sin embargo, vamos a ver cómo aún cualquiera sea la circunstancia, siempre Dios lo hace más victorioso, lo hace más resaltante, lo va subiendo y lo va colocando en el agrado y en el cariño del pueblo cada vez más a David, pese a las acciones que Saúl tiene para con él. Continuamos. Dice versículo 18: Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Miren la humildad de David. David ya sabía que ese era el ofrecimiento. David sabía que el rey le iba a entregar a su hija. Sin embargo, él dice: ¿quién soy yo? No dice: sí, yo vencí a Goliat. Él sabía que ¿por qué le van a entregar la hija del rey si realmente el que venció a Goliat no fue él, sino fue el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios Padre Todopoderoso, el Dios de Israel, Jehová? Porque él fue en el nombre de Jehová, con la armadura espiritual que Dios le había proveído, que era la fe, la confianza y la esperanza en que todo lo que hace apoyado en Dios es prosperado y victorioso. Observen. 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. O sea, no cumplió Saúl aún con ese ofrecimiento. Sin embargo, seguimos. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Observen. Y Saúl dijo:
yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él, porque los filisteos peleaban contra el rey para derrotar al rey. Entonces, cuando lo hace parte del reino, entregándole la hija, también ya está incluido él como para ser eliminado. O sea, todas las acciones que él hace, todas las acciones de cumplimiento, todas las acciones de bondad, tienen un corazón totalmente dañado, porque lo que está buscando, por segunda vez está buscando, dice la palabra, no, David está buscando que David sea muerto por los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. O sea, como David decía: ¿quién soy yo para que me ofrezcan su mujer? Saúl toma a aquellas personas que lo siguen para que vayan y hablen y sean intercesores para que David acepte a la hija de... Pero aún así sabemos que le dice que le digan que el rey te ama. Observen ustedes cómo Saúl, con un corazón dañado, deseando la muerte de David, va y envía gente para que le mienta a David, para que David crea que él lo ama y acepte y se acerque nuevamente a Saúl. Continuamos. Esta es una historia donde vemos que el corazón dañado, el corazón con envidia, el corazón con ego, el corazón con celos, comienza a hacer cosas que ya sobrepasan todo lo que puede ser aceptable para los ungidos de Dios. Dice 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Le comunican a Saúl. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Observen ustedes, la costumbre en todo momento es que se entregue un dote, ¿no?, por la hija que está recibiendo. Pero David era un hombre pobre, no tenía dinero, era un hombre joven, o sea, no había todavía construido, progresado todavía, entonces no había manera. ¿Qué es lo que hace Saúl? Le pide, no, los prepucios de los filisteos. Dice la palabra exactamente, le pide 100 prepucios. En el versículo 25, los invito a que lean el versículo 25 para ir explicándolo y ustedes vayan viendo, ¿no?, cómo realmente hace esto David, hace esto Saúl contra David, ¿no? Le pide como dote 100 prepucios de filisteos. Recuerden ustedes que el prepucio, o sea, es un símbolo de varonil, ¿no? Es un símbolo que significa mucho en el hombre. Y también para el pueblo de Israel está asociado con lo que es la circuncisión. Y ellos son llamados los filisteos los incircuncisos. Cuando él se refiere a Goliat, le dice este incircunciso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual realmente le pide para que él pueda casarse con la hija? Es para motivar que los filisteos lo maten, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, después de que, aún no habiéndolo matado, cualquier pueblo en la cual sus soldados se les corta el prepucio, o sea, se les corta prácticamente el miembro viril, estamos hablando de una degradación, de un ultrajamiento a lo que vendría a ser la virilidad de los ejércitos, la hombría y la fuerza con lo que los ejércitos. Entonces esto iba a motivar un especial odio contra David por parte de los filisteos, y esa era la idea que quería Saúl, que los filisteos desean, como por cualquier lugar, deseen matar a David. Durante todo el diseño de bondad, durante todo el diseño de progreso, durante todo el diseño de promoción, de darle un cargo, solo había ahí el deseo de que caiga en manos de los filisteos. Continuamos. Dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese,
Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. O sea, no le dio 100, le dio 200 David. Él pidió 100 y David le entregó 200 prepucios, ¿no? Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, cuando él vio que David no solamente trajo 100, sino 200, él se dio cuenta que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. No había acción que Saúl podría cubrir que Dios no lo prosperaba, lo respaldaba, y que lo malo con la mala intención que él lo enviaba se convertían en buenas cosas para David. Y dice aquí que ya Saúl se declara enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Observen cómo Dios promueve todo el tiempo a David. Y ese corazón dañado de Saúl no logra derribar, porque sabemos que Dios abre las puertas y extiende los caminos para que Él quiere, y nadie puede cerrarla. Y Él cierra las puertas para quien quiere y nadie puede abrirla. Así dice la palabra, y así le sucede a David. No había acción de Saúl que pueda entorpecer o cortar las cosas que David tenía que recibir. Y así sucede para todos aquellos que han sido realmente llamados por Dios, y que la envidia y el celo no se despierta en otros líderes. Nunca es detenido, nunca en realidad, y nos debería servir de lección a todos los que somos líderes, porque no vamos a lograr detener el desarrollo y no vamos a lograr detener que los líderes o que los ungidos, los llamados, los apartados para Dios cumplan el propósito que Dios ha designado. El hombre no puede detener la mano de Dios. No importa lo que hagas, no importa que parezca que estás haciendo bien o lo hagas directamente mostrando mal. No vas a detener la mano de Dios en cuanto a la bendición, en cuanto a la prosperidad, en cuanto a que se cumpla el propósito de Dios para el cual llamó a este hombre, o a cualquiera que sea el llamado en las diferentes iglesias que suceden. Continuamos. Capítulo 19 dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Ya aquí él ya no tiene ningún reparo y reúne a su hijo y le dice: quiero que maten a David. Ya habla las cosas de frente, porque ya su corazón no le da para más. Trató primero él, después trató de ponerlo ante los filisteos y nada le funcionó. Entonces ahora le pide no solamente a su pueblo, a sus soldados, a los que le son leales, sino a su propio hijo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Claro, Dios ha permitido que sus obras sean mejoradas aún de lo que le pidió Saúl. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Observen cómo él reconoce, Jonatán, su hijo de Saúl, reconoce que David había traído no solamente gran salvación al pueblo de Israel, sino que Jehová caminaba con él. Tú lo vistes y te alegraste en aquella fecha. ¿Por qué? Porque no lo consideró todavía y lo amaba, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todavía no lo veía como el hombre que podía sucederlo. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá.
Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Observen, él reconoce que, pero ya vamos a ver que la palabra que realmente él no reconoce, pero trata de, al verse confrontado por su hijo y de la manera en que éste es confrontado, él trata de no parecer que va contra las cosas de Jehová y acepta. Y nuevamente Saúl dice es traído. Y después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano mientras David estaba tocando. En otras palabras, David no solamente fue hecho jefe de 1000, no solamente combatió filisteos, cuando por segunda vez es regresado al palacio, él nuevamente vuelve a tocar para David porque supuestamente Saúl había cambiado su actitud y estaba con un corazón limpio para recibir lo que era la música de David, para que el espíritu ya no lo empiece a fastidiar nuevamente. Dice versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. O sea, no resistió nuevamente a David y volvió de la misma manera que la primera vez, volvió a tratar de matarlo con la lanza. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Versículo 13, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Obviamente sabemos que Mical amaba a David, dice la palabra, entonces ella lo ayudó. Pero tiene que mentir a su padre porque su padre está cegado, ha perdido toda manera de pensar correctamente y ya no puede actuar con buenos ojos porque él está totalmente cegado por esta cosa que lleva en su corazón de envidia, de celos, ¿no? De rivalidad contra David. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot en Ramá. Continuamos. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí, y los presidía. Entonces vemos que como Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, pero vieron que estaba Samuel y estaban profetizando, ¿no? Una compañía de profetas, ¿no? Y Samuel era el que los dirigía, dice la palabra. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Como estuvieron en el lugar, también profetizaron los mensajeros de Saúl, porque dice que llueve, ¿no? Sobre todos. Entonces, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. ¿Qué significa? Que cuando están profetizando y están uniéndose a esta compañía de profetas, de una u otra manera ya no estaban cumpliendo las cosas de Dios. Ya dejaron de cumplir las cosas de Dios. Y eso es lo que nos damos cuenta, cómo el Señor no cambia la posición de aquellos que son enviados por una razón en otra manera. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez y ellos también profetizaron. O sea, Dios tomaba todos los mensajeros y en lugar de convertirse en favor de Saúl, comenzaban a profetizar en favor de Dios, ¿no? Para las cosas de Dios. 22, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Naiot, en Ramá.
Y fue a Nayob en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayob en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. O sea, no permitió Dios que Saúl, aún llegando al lugar, él pueda actuar por sí mismo, porque sabemos que cuando el Espíritu de Dios vino y empezó a profetizar, Dios tenía el control de lo que era la actitud de Saúl. Y en ese momento Dios lo condujo de tal manera que no pudo ir contra David, ni contra Samuel. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta que la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá un sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Seguimos. Dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Él siempre, David, se muestra abierto ante Jonatán, ¿no? Y le dice, si realmente tú crees que yo he hecho mal o estoy haciendo mal, mátame tú, no necesitamos ir ante tu padre. Pone su vida ante su amigo a disposición porque sabe, primero, que él no ha hecho nada malo y sabe cuál es el corazón de su amigo, que no es en favor de lo indebido, así sea la solicitud de su padre, sino es en favor de lo que Dios pone en su corazón. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda antes bien. Si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. O sea, como ya él intercedió una vez y aceptó el padre que vuelva, él nuevamente, Jonatán le dice, voy a volver a interceder a ver si todo resulta bien y puedes volver. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Observen cómo él aquí reconoce que ya su padre no está con el Espíritu de Dios caminando. Por eso dice que Jehová esté contigo como estuvo en tiempo pasado con mi padre. O sea, él ya sabía que él no le correspondía. Él en su corazón sincero, él decía, ¿cómo puedo ser yo? Jonatán no podía decir, ¿cómo puedo ser yo un siguiente rey, un príncipe heredero de un reino del cual no lo es mi padre? Mi padre de una u otra manera está ejerciendo las funciones de rey, pero ya Dios no lo quiere y lo ha desechado. Está en ese puesto porque él lo sigue sosteniendo con sus manos, porque él se ha aferrado a ese puesto. Pero en realidad Dios, yo ya no puedo sucederlo a él porque él ya no es rey para Dios. Y Jonatán tenía en su corazón una conexión buena con Dios, tenía un buen corazón para con Dios, actuaba conforme a las cosas de Jehová. Entonces él decía, ¿cómo puedo yo suceder? Entonces no habría manera
de que Jonatán estaba siendo desplazado. En realidad Jonatán no estaba siendo desplazado porque ya su padre había roto la línea de poder dar como descendencia el reino de Israel. Continuamos. Dice, ¿no? Y David respondió a Jonatán, aquí mañana será. Ya, entonces sabemos, vamos. Dice versículo 9, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y sabemos aquí que, versículo 13 dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. ¿Por qué en este versículo 14 dice, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera? Porque era tradición, era costumbre que cuando una casa, o sea, una familia, ya no está en el reinado y es sucedida a otra familia, como en este caso David era otra familia, usualmente el nuevo rey terminaba por matar a toda la otra familia para que no haya ese conflicto de querer heredar el reino que ya no les corresponde. Entonces, por eso aquí le dice que haya misericordia de Jehová para conmigo, para que no muera, le está diciendo él a Saúl, no a David. ¿Por qué? Porque él no quiere que David vaya a actuar contra él. Y obviamente David no iba a actuar contra él porque David conocía y era su amigo Jonatán. Continuamos. Dice, versículo 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y este es el amor que se aclara que es un amor como a sí mismo, o sea, un amor de hermano. Sabemos que esto en la palabra significa que debemos amar al hermano como a sí mismo. Ya hemos dicho que la palabra hace diferencias de las clases de amor. Dice, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Recuerden que hay un almuerzo, hay una cena con el rey que sucede. 19 dice, estarás 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco, y luego enviaré al criado diciéndole, ve y busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas, más acá de ti, tómalas tú, vendrás, dice, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre, ¿no? O sea, ellos hacen un pacto y Dios es el que es testigo, es el que respalda el pacto entre David y Jonatán. David pues se escondió en el campo, el cual llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla. Y versículo 25, versículo 26 dice exactamente que vio que no estaba David, preguntó por David, le informó, dice Jonatán, sobre la ausencia de David, que había viajado a Jerusalén como inicialmente ellos acordaron. Y dice en el versículo 27, al día siguiente, en el segundo día de luna nueva, aconteció nuevamente lo mismo, ¿no? Que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra. Y nuevamente él expone a Saúl las razones, ¿no?, por las cuales está David ausente. Pero en el versículo 30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí
para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Imagínense cómo Saúl trata de decirle, este reino que tengo yo es tuyo, y tú no estarás firme en el reino porque él está vivo y él es el ungido de Jehová. Pero ya sabemos que Jonatán ya sabe que él ya perdió la línea de descendencia porque su padre fue rechazado. Su padre ya no puede cederle el reino porque ya para Dios ya no es rey. Dice, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Observen cómo hasta dónde llega ya el corazón dañado de Saúl, que trata inclusive de herir a su propio hijo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Dice, versículo 35, al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Recuerdan que dijimos que si él lanzaba las flechas, de acuerdo a la indicación, si decía que estaban cerca a él, podía venir, y si estaban más lejos de lo que estaba él, le indicaba al muchacho, entonces David tenía que irse. Y así sucede. Si nosotros leemos el versículo 36, 37 y 38, nos vamos a dar cuenta que cómo efectivamente el acuerdo que había sucedido entre Jonatán y David, ¿no? Es desarrollado en esta manera y David entiende el mensaje. Versículo 39, vamos a leer este. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba, porque era un acuerdo. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y aquí, por el tiempo en que vivimos, es necesario aclarar que es costumbre, parte de las costumbres, y lo hemos visto cuando vemos sobre todo en lo que es Europa, aún en la actualidad, países que cuando se saludan, ¿no? Se dan un beso, no importando si son hombres o mujeres. Entonces aquí se está hablando de eso, porque por eso se hace mención durante todo este tiempo que él amaba Jonatán a David y David a Jonatán como a sí mismo, o sea, como hermanos. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hermanos, aquí hemos terminado el capítulo 20 y nos hemos dado cuenta cómo realmente las cosas han empezado a deteriorarse para Saúl. Ya Saúl pierde totalmente toda cordura, toda visión, pierde totalmente la reserva, ya no trata de ocultar ese odio en su corazón. El odio lo domina tanto, el celo lo domina tanto, ¿no? Contra David, ¿no? De haber sido David promovido y ser el siguiente, el que va a seguirlo en el reino, que ya él directamente pide a todos sus seguidores, a los que son fieles a él, que maten a David. Hermanos, hemos terminado por el día de hoy. Los invito a que continuemos el próximo martes a las 8:30 de la noche con esta interesante historia en la que nosotros vamos a ver cómo continúa y se desarrolla, y iremos viendo cómo esto Dios lo conduce. Gracias por todo, gracias por su atención. Dios los bendiga.